Gálatas capítulo 4, versos del 8 al 11, vamos a ver el día de hoy. Gálatas 4, versos del 8 al 11, y el sermón de hoy se llama La necedad de volver a las obras, o la tontería o la estupidez de volver a las obras. Vamos a leer el pasaje. Dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes que quizá en vano he trabajado por ustedes. Quiero empezar un poco controversial hoy. Dice, una página católica muestra el testimonio de un pastor que se convirtió al catolicismo. Dice así: ex pastor evangélico Steve Wood, de una iglesia interdenominacional, estuvo sirviendo también en Costa Mesa, en la iglesia evangélica El Calvario, mientras hacía sus estudios en un instituto de la iglesia Asambleas de Dios. Trabajó en proyectos de evangelismo juvenil, fue líder de ministerios evangélicos en la prisión, organizó un instituto de estudios bíblicos para adultos, después hizo estudios de posgrado en el famoso seminario evangélico de teología Gordon Cowell en Massachusetts. En algunas de las cosas de su testimonio de conversión dice: entre más estudiaba los primeros siglos de cómo era la iglesia primitiva, más me daba cuenta que se parecía a la iglesia católica. Estudié más a los primeros padres y escudriñé más la Biblia. Más confusión había en mí. Para empeorar la situación, me enteré de que dos de mis compañeros más inteligentes y más anticatólicos del seminario evangélico también estaban pensando en hacerse católicos. Un día, cuando estaba predicando, continúa Steve diciendo, yo sentí que el Señor me decía, ahora o nunca. Si en medio de todo yo daba un paso de fe y reconocer la verdad, yo perdería todo. Perdería mi trabajo como pastor, no podría sostener a mi familia, era mi carrera y era mi llamado. Yo había invertido 20 años preparándome para un ministerio protestante y Dios me decía, hazlo ahora. Y lo hice, dice Steve Wood. Pedí disculpas a mi congregación reunida, los ancianos líderes me siguieron. Yo les dije que ya no podía seguir engañándome a mí mismo. Mi peregrinar hacia la iglesia católica que Cristo fundó ya había iniciado. Luego oré más, estudié más, conocí la plenitud y llegué. La plenitud de una relación personal con Cristo está en tener una relación personal también con el cuerpo de Cristo, su iglesia, la católica. Este es el testimonio de un ex pastor llamado Steve Wood. Lo que este pastor no sabía, aparte de las mentiras de que la iglesia primitiva se parecía a la católica, uno busca las enseñanzas de la Inmaculada Concepción, Asunción de María, infalibilidad papal, la misa, etcétera, en la iglesia primitiva simplemente no se encuentran. A pesar de que no sabía eso, lo que en realidad no sabía, que es lo más grave, es que estaba dejando el mensaje de la salvación por la fe en Cristo. Eso era lo más serio que estaba dejando este pastor y no lo sabía. A pesar de que la iglesia católica diga que hay que tener fe para ser salvo, lo que la iglesia católica le añade es un sistema de sacramentos donde hay que hacer cosas. O sea, se mezcla la fe y las obras en la iglesia católica. De hecho, es muy parecido a lo que les predicaban los judaizantes a los gálatas. ¿Qué les decían los judaizantes a los gálatas? Está perfecto que ustedes tengan fe en Cristo, pero ¿qué tienen que hacer para hacerse verdaderos hijos de Dios? Cumplan la ley. Nada más cumplan la ley, está perfecto su fe en Cristo, nada más obedezcan todo lo que dice la ley. Pablo en este pasaje nos enseña que el irse por un mensaje de obras y dejar el de la fe es como irse a cualquier otra religión. O sea, Pablo dice, si te vas por un mensaje de obras, es como si te hicieras hindú, como si te hicieras musulmán, es como si te fueras a adorar a Zeus, es como si te fueras a adorar a Krishna. Interesantemente, lo que Pablo hace es igualar aquí estas dos cosas.
La importancia de permanecer en el Evangelio de Cristo es el tono y el tema de este pasaje. En el verso 8 vamos a ver la realidad espiritual de alguien que no conoce a Dios. Dice otra vez el verso 8: pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. La semana pasada vimos que Dios nos transforma ¿de qué? De esclavos ¿a qué? A hijos. Ese fue el tema de la semana pasada. Y ahora Pablo lo que está así como en shock es de que los Gálatas se habían hecho de siervos a hijos, pero ¿qué estaban haciendo? Ellos con todas sus fuerzas estaban tratando de ser hijos a siervos otra vez. Acuérdense que ellos querían cumplir la ley a todo lo que podían, o sea, con todas sus fuerzas. Y Pablo les está diciendo aquí, ¿cómo puede ser eso posible? Esto lo tenía demasiado preocupado a Pablo. O sea, si se fijan, todo lo que hemos visto en Gálatas se trata de eso. Ustedes empezaron bien, o sea, ¿qué les está pasando? Ustedes han pasado de esclavos a hijos. ¿Cómo se quieren devolver a ser esclavos? Si se fijan, Pablo desde Gálatas 1:11 hasta el final del capítulo 2, ¿qué relató? Su testimonio. Acuérdense que yo era así, pero Dios me llamó y yo fui acá, yo fui allá, yo seguí predicando ese mismo evangelio. Bernabé, Tito, todos avalaron mi evangelio, los apóstoles, en fin, si se acuerdan todo ese largo pasaje. Pablo dice, yo fui salvo por la fe en Cristo. Cuando llegamos al capítulo 3, los primeros 5 versículos, Pablo les dijo a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu, ¿cómo? Ustedes lo recibieron por la fe. Acuérdense, ustedes mismos fueron salvos nada más por la fe. Y luego en los versos del 6 al 14, Pablo dijo, acuérdense de Abraham, acuérdense qué dice la Biblia respecto a los que confían en la ley, etc. O sea, Pablo mostró su punto desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Desde el versículo 15, acuérdense que Pablo dijo, la promesa hecha a Abraham es superior a la ley de Moisés. Y después, ¿qué nos enseñó? Unos ejemplos prácticos de la vida diaria para entender el papel de la ley y de la fe. Acuérdense que vimos el papel de la ley como un carcelero, la ley como un pedagogo, y la semana pasada como nosotros ahora como esclavos pasando a ser herederos. Y ahora Pablo recuerda el pasado de los Gálatas, por eso dice, pero en aquel tiempo, o sea, cuando ustedes no conocían a Dios, dice, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Y Pablo les dice, acuérdense ustedes Gálatas, o sea, ¿cómo eran antes? ¿Qué hacían antes de venir a Cristo? Ustedes iban tras sus dioses romanos, tras sus dioses griegos. Ustedes Gálatas lo que hacían era consultar el zodiaco e irse a la astrología, eso hacían ustedes. Entre los dioses ahí que adoraban los Gálatas eran Zeus, Atenea, Apolo, Artemisa, Ares. Esos son dioses griegos. Los dioses romanos son Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva. Los Gálatas estaban acostumbrados a todo eso. O sea, en sus ciudades, los templos estaban las estatuas de todos ellos. Esa era su historia. Y hoy en día no es muy diferente. Aquí el popular dicho, el que no conoce a Dios, que a cualquier santo le reza, es muy correcto, tiene mucho de verdad. Mucha gente aquí sigue a Buda, a Mahoma, a Gandhi, a Alá, a Krishna, a los santos y a la Virgen, y todo cambiándolo ¿por quién? Por Dios. Cambian su adoración de servirlos a ellos en lugar de al Dios de la Biblia. Entonces la situación de los Gálatas antes de conocer a Cristo y de donde están las personas hoy en día no es muy diferente, es muy similar. Como cristianos, ¿cómo debemos de entender esta situación de las personas? Vamos a ver 3 cosas. Lo primero es que ellos, todos esos Zeus, Artemisa, Buda, Alá, Krishna, no son dioses, así como dice Pablo aquí. Esas cosas por naturaleza no son dioses. ¿Qué significa esto? No son dioses, solo hay ¿cuántos dioses? Solamente hay un Dios. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿quién? El único Dios, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has mandado. Entonces todos esos no son dioses, no escuchan, no ven, no saben, no tienen poder, ellos no hacen milagros, etc.
Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que, o sea, si no son dioses, entonces ¿qué son? La Biblia nos dice que son ídolos. Vean lo que dice 1 de Tesalonicenses 1:9. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron, ¿de quiénes? Dice, de los ídolos. De los ídolos se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso también viene en 1 Corintios 8:4. En realidad entonces es que estos dioses con D chiquita son ídolos. Y como ídolos son imaginación de quién, de Dios. ¿De quién? Del ser humano, total y completamente el ser humano. Si se fijan, la Biblia dice que el hombre está hecho a imagen de quién, de Dios. Y ahora los ídolos a imagen de quién están hechos, a imagen del hombre. Si se fijan, los seres humanos se van con el Dios que más les conviene, al que más les gusta, al que menos le pide, el que les hace esto, el que les hace lo otro. Quiero que veamos un pasaje famosísimo que va a ser muy útil, el Salmo 115, para que veamos la realidad de los ídolos. El Salmo 115. Y viendo el tema del Salmo, me parece muy interesante cómo inicia. Dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. En cambio, ¿qué? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Se fijan cuál es el fin de un ídolo? Hacerse polvo, así como ¿quiénes? Como los que los hacen, dice aquí el Salmo. Entonces, ¿dónde está nuestro Dios? Dice aquí el salmista, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que Él quiere. En cambio, los dioses de los demás, ¿qué son? Plata, oro, tienen nariz, ojos, todo, pero no les sirve absolutamente de nada. Entonces, en pocas palabras, esos dioses con D chica son ídolos. Y tercero, detrás de estos ídolos, detrás de estas imágenes, detrás de estos falsos dioses, se encuentran nada más y nada menos que demonios. Fíjense ahí un poquito atrás de Gálatas, en 1 Corintios 10, 19 y 20. 1 Corintios 10, 19 y 20. Dice Pablo, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿Que un ídolo es algo? Dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿lo sacrifican a quiénes? A los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes con los demonios. Dice Pablo, cada quien que alguien le prende una vela a alguien, cada quien que alguien le lleva comida a un ser, cada vez que hacen esto, ¿se lo ofrecen a Dios? Dice Pablo. No, ¿a quién se lo están ofreciendo? A los demonios. Entonces esto es lo más triste de la condición de alguien que es un idólatra, que en realidad está ofreciendo servicio a los demonios. ¿Por qué? Porque están cegados espiritualmente, o sea, tienen una venda, no se dan cuenta que están los demonios ahí y ellos los sirven. Y los demonios, pues mejor encantados que le estén sirviendo a las estatuas que al Dios verdadero. Entonces esto nos ayuda a entender la condición de los que no conocen a Dios. O sea, a pesar de que ellos crean servir a Dios, ya vimos que no sirven a Dios y como dice aquí, no lo conocen. Pero, o sea, no es que nosotros tengamos una actitud dura con ellos, sino hay que tener una actitud sensible. ¿Por qué? ¿Nosotros siempre hemos conocido a Dios? Por supuesto que no. Nosotros estuvimos como los Gálatas, nosotros hemos estado como todas las demás personas en esa situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Predicar al Dios verdadero.
anunciar que hay un Dios en los cielos, que Él hace como Él quiere, y que todos los que son estatuas y todo lo que es ídolos no son nada, y al contrario, que hay demonios detrás de eso. Entonces es lo que debemos hacer, anunciar a Dios verdadero y predicarles el Evangelio de Jesucristo para que lleguen a conocer a Dios. Y poniendo un espejo, dice aquí Pablo que ellos no conocían a Dios antes, pero la pregunta es, ¿nosotros conocemos a Dios? O sea, ¿qué tanta certeza tenemos de que hemos llegado a conocer a Dios? Acuérdense que, o sea, el que está esclavizado a sus ídolos no va a decir que no conoce a Dios, dice que sí lo conoce, así que nosotros podemos estar engañados también. Por eso tenemos que poner todas nuestras creencias pues, a la luz de la Biblia. ¿Es cierto lo que yo creo? ¿O qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Cómo es Dios? ¿Dios es una estatua? ¿Dios no es una estatua? ¿Es bueno que yo haga esto? Todo eso lo debemos de poner a la balanza de la Biblia para ver si nosotros en realidad conocemos a Dios o no. En el verso 9 vamos a ver la realidad de lo que es volverse un sistema de obras. Y antes de eso, hay una frasecita ahí en el verso 9 muy padre, dice, pero ahora que conocen a Dios, dice Pablo, o más bien que son conocidos por Dios. O sea, los gálatas vivían en ignorancia y ahora conocen a Dios. Aquí esta frase conocer a Dios es muy interesante. Si ustedes van con un filósofo y le preguntan, ¿es posible conocer a Dios? Va a decir que no. ¿Por qué? Es que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe. ¿Cómo nosotros tan pequeños vamos a poder llegar a conocer algo de Dios? En su filosofía no se puede, pero en la Biblia sí se puede llegar a conocer a Dios. Entonces, conocer a Dios no es algo para los más inteligentes. No es algo para los Aristóteles poder conocer a Dios, no. ¿Qué dice ahí 1 Corintios una y otra vez? Dios ha escogido lo necio, lo vil, lo más despreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces, cualquier persona puede conocer a Dios. Por más menos docta que esté o por más inteligente que sea, ambos pueden llegar a conocer a Dios. De todas maneras, Pablo corrige nuestro entendimiento de lo que es conocer a Dios. Si se fijan, Pablo dice, ustedes han llegado a conocer a Dios, pero más bien, ¿qué ha pasado? Ustedes son conocidos por Dios, Dios los ha conocido a ustedes. Este verso nos lleva a investigar un poquito la palabra conocer, que se usa desde el Antiguo Testamento, y lo hemos mencionado una y otra vez. Acuérdense que cuando Adán y Eva tuvieron una relación sexual, una relación muy íntima, ¿qué dice la Biblia? Adán, ¿qué hizo? Conoció a Eva, eso dice la Biblia. O cuando también José tuvo relaciones con María, ¿qué dice? José no conoció a María hasta que nació Jesucristo. Entonces la palabra conocer tiene una connotación así de una relación íntima y personal. Y en otras palabras se refiere a la elección de Dios. Acuérdense que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, ¿qué hizo? Los predestinó, y a los que predestinó justificó. Llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces ese tipo de conocimiento. Unos ejemplos. En Génesis 18:19 dice que Dios conoció a Abraham para escogerlo como el padre de todo el pueblo judío. Tal vez no lo encuentren, pero Amós, el profeta Amós, en Amós 3:2 dice Dios, de entre todas las naciones Israel, entre todas las que existen en la tierra, solamente a ti que, dice, te conocí. ¿Esto significa que Dios no sabía nada respecto a las demás personas? Claro que sí, sí sabía absolutamente de todos, pero ¿qué? Dios, ¿qué hizo con Israel? Lo escogió. Esa es ahí la diferencia. Un pasaje muy famoso en Jeremías 1:5, que le dice Dios a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, ¿qué hice? Yo te conocí. ¿Esto significa que apenas Dios tuvo conocimiento de Jeremías? No, significa que lo escogió. Dice, y te tuve por profeta a las naciones. Entonces, de esta misma manera, ¿qué dice Pablo aquí acerca de los Gálatas? Ustedes han sido conocidos también por Dios de esta misma manera. Y esto nos habla otra vez de la gracia de Dios eligiendo a pecadores para ser salvos.
No por nada en ellos, no porque sean más inteligentes, más listos, más espirituales o algo, no, sino nada más porque a Él le plació. Es aquí donde también nosotros debemos de meditar acerca de esto, de lo que ha pasado en realidad en nuestra salvación. Desde nuestro punto de vista, ¿cómo es la salvación? Nosotros no conocíamos a Dios y después lo llegábamos a conocer. Antes vivíamos una vida de pecado y ahora vivimos una vida de arrepentimiento y de santificación. Antes no me gustaba nada de la Biblia, ahora me gusta leer la Biblia. Antes no le veía caso a orar, ¿y ahora qué hago? Ahora paso minutos orando. Si se fijan, desde nuestra perspectiva es sin Dios, con Dios. Eso es desde nuestra perspectiva. Y eso está correcto desde nuestro punto de vista, pero ¿qué pasa cuando nos ponemos en la perspectiva de Dios? ¿Acaso Dios nos ve sin conocerle y luego conociéndole? No. Aquí Pablo nos dice, ustedes han sido conocidos por Dios desde la fundación del mundo. Un ejemplo se encuentra en 1 Juan 4:10 que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que sino en que Él nos amó a nosotros primero. 1 Juan 4 dice, primero Él nos amó y después ¿qué? Nosotros le amamos a Él. Entonces no hay nadie que haya llegado a amar a Dios, sí, Dios no lo amó antes. Y no es nada más que la doctrina de la elección de Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo me escogió, me amó, para que yo compartiera la eternidad con Él. Y a pesar de que la doctrina de la elección sea muy difícil de entender, ya lo vimos ahí los miércoles, hay que meditar en ella como lo ponen los pasajes de la Biblia. Los pasajes de la Biblia lo ponen siempre como una doctrina que nos brinda consolación. O sea, Dios desde siempre me ha escogido, Dios desde siempre me ha amado y cómo no me va a amar en este momento. Y también a la luz de esto debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué a mí? Vaya, te tiene que salir la pregunta, o sea, ¿por qué a mí, Dios? O sea, hay personas otra vez más inteligentes, más guapas, más altas, físicamente más atléticos, más espirituales, hay gente mucho más capaz que yo, ¿por qué a mí? Y la respuesta es, no hay respuesta. Dios decidió escogerte a ti y punto. Había a lo mejor otras personas mejores, a lo mejor sí había muchos, pero Dios decidió depositar su amor en ti, si es que has llegado a conocer a Dios. Entonces, una y otra vez la doctrina de la elección, ¿a dónde nos lleva? A exaltarme a mí porque yo fui quien se arrepintió, porque yo fui quien tuvo el discernimiento espiritual de encontrar la verdad en la Biblia. Pues por supuesto que no. Él es quien se lleva toda la gloria y toda la honra siempre. Y ahora sí, dice Pablo aquí, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, hace una pregunta: ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Pablo usa una palabra interesante, dice, ¿cómo es que se vuelven otra vez? Esa palabra volver. Interesantemente, esa palabra se usa para el pecador que se vuelve hacia Cristo. Ahí hay unos ejemplos ahí en Hechos. Por ejemplo, Hechos 3:19 dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, es esta palabra, y vuélvanse para que sus pecados sean borrados. En Hechos 9:35 viene la palabra, dice, todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor, o se volvieron al Señor. O sea, esta palabra indica cómo nosotros vamos en nuestra vida de pecado y de repente pues nos alejamos de ella y seguimos a Cristo. Pero ¿qué dice Pablo aquí en Gálatas? Ustedes se volvieron a Cristo y ahora ¿qué están haciendo? Se están volviendo otra vez al pecado, se están volviendo otra vez a esas cosas inútiles, se están revolviendo. O sea, ustedes se han vuelto hacia Cristo y ustedes ahora se están regresando, se están volviendo de nuevo. Y por eso Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo esto? O sea, no me cabe en la cabeza, dice Pablo.
y especifica a qué cosas. Dice, les llama cosas débiles, inútiles y elementales. Esto nos recuerda el verso 3, si recuerdan, dice Pablo: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esta es la frase elementales, y aquí la vemos otra vez en el verso 9. Entonces los Gálatas, acuérdense a qué se estaban volviendo: a la ley, a las obras, a la obediencia estricta a la ley. Pero Pablo aquí le está comparando, si se fijan, esas cosas débiles e inútiles también son los ídolos. Entonces para Pablo es igual que ustedes se vuelvan a las obras o a los ídolos. Es igual, se están alejando del mensaje del Evangelio, están dejando el Evangelio que es por la fe. Y para Pablo da igual si te vas a la ley, si te vas a los sacramentos, si te vas con Krishna, si te vas con Alá. Para Pablo es igual, te estás alejando de Cristo. En el verso 10 Pablo nos da un ejemplo de a lo que se estaban volviendo. Y para nosotros vamos a ver síntomas de alguien que se está volviendo un sistema de obras. Dice Pablo: ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. El judaísmo en el Antiguo Testamento proveía de algunas fechas y días que se tenían que celebrar. Estas tenían un significado muy importante, y por eso el pueblo de Dios las tenía que obedecer, las tenía que observar. Por ejemplo, cuando Pablo dice: ustedes observan los días, ¿cuál día es el más famoso para los judíos? El sábado, el sabbat. Los judíos eran estrictos en guardar el día de reposo, el día del sabbat. Acuérdense que Dios hizo todas las cosas en 6 días, y el séptimo descansó, y desde ahí fue un mandamiento al pueblo de Israel de que ustedes también apártense de todas sus cosas seculares, todo su trabajo, su todo, y en un día adórenme. Ustedes enfóquense en adorarme a mí en este día. Hay una pregunta muy válida y muy importante de por qué los cristianos no observamos el sábado si estaba tan arraigada en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la respuesta, está en Hebreos. Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 6. Que de hecho el tema inicia desde el capítulo 3, pero la respuesta clara está en el capítulo 4, verso 1. Dice el autor de Hebreos: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en qué? En su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en lo que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos ¿en qué? En ese reposo, tal como Él ha dicho: con mujer en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y que aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día. ¿Cuándo? Hoy, diciendo por medio de David después de hace mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. En pocas palabras, dice el autor de Hebreos, nuestro reposo, ¿dónde se encuentra? Está en Cristo. Él es nuestro reposo. Todos los que hemos llegado a creer en Cristo, ¿qué? Hemos entrado ¿en dónde? En su reposo. Esta es la clara enseñanza. Entonces el sábado Cristo lo ganó por nosotros, y todos los que confían en Él entran a ese reposo. Inclusive por ahí dice que Dios acabó toda su obra en 6 días, pero aún así Dios ahorita está activo. Entonces, por eso no es de que tengamos que guardar el sábado tan estrictamente, sino que ahora nosotros entramos a su reposo. Nosotros va a haber un día donde vamos a descansar del pecado, de las tentaciones, de la vanagloria del mundo y todo esto. Nada más los que confían en Cristo. Y aún más, muy ligado a eso, vemos que la iglesia primitiva empezó a adorar no el séptimo día, sino ¿qué día? El primer día de la semana.
Juan 20:1 dice cómo Cristo resucitó el primer día de la semana. Y Hechos 27 dice cómo la iglesia se reunía el primer día. ¿Por qué? Para celebrar la resurrección de Cristo. Entonces, la iglesia empezó a celebrar todo el domingo. Y en otras palabras, todos los días son días del Señor. Acuérdense, no es de que nada más este día lo uso para el Señor y todos los demás no. No, por supuesto que no. Absolutamente todos los días son de Dios. Y dice Pablo, ustedes observen los días y también los meses. Específicamente ahí Deuteronomio 16:1 muestra cómo los israelitas deberían de guardar el mes de Abib, donde se celebraba la Pascua. Entonces los judíos cuidaban mucho el mes de Abib para guardar la Pascua. Y después dice las estaciones y los años. Las estaciones se refería a los tiempos de cosecha. Ahí en Levítico 19 muestra qué es lo que tenían que hacer en estas estaciones, en estos tiempos donde había cosecha. Y los años se refieren a muchos años. Por ejemplo, un ejemplo son los años de jubileo. Ahí se encuentran en Levítico 25. Ahí el martes observamos este tipo de pasajes. Pero aquí el punto es que los gálatas que una vez habían creído en Cristo y habían buscado ser justificados por la fe, de repente estaban empezando a observar el sábado, el mes de Abib, la fiesta de las cosechas, los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, los años de jubileo. O sea, de repente empezaron a adoptar este tipo de obediencia a este tipo de cosas, de tal manera que su justificación ya no la buscaban en su fe, sino su justificación y su adopción como hijos de Dios. ¿Dónde la estaban buscando? En su observancia de estos días, meses, estaciones y años. O sea, por eso Pablo dice, ¿cómo cambiaron la justificación por la fe a su observancia a todas estas fechas y a todo esto que es el obedecer la ley? Todo esto aplicaba para el pueblo del Antiguo Testamento, pero ya no. Colosenses 2:16 y 17 dice que eran sombras de lo que había de venir. Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas. Y el Nuevo Testamento nos dice qué sigue vigente y qué no. Y por eso el cristiano ya no observa todas esas cosas que permanecían a la ley y al antiguo pacto. Y es interesante que todo ello que era sombras, o sea, para los gálatas ya era una realidad. O sea, para el pueblo del Antiguo Testamento no, ellos vivían en esas sombras. Pero cuando vino Cristo, eso ya quedó atrás. Los cristianos ya nada más volteamos a ver a Cristo y al cumplimiento de todo esto. Pero los gálatas estaban volviendo a las sombras, o sea, a lo que era antes, no al cumplimiento de todas estas fiestas. Y en pocas palabras, así como dice Pablo, el que ustedes se vayan por esas fechas es como si se hubieran vuelto a Zeus, Artemisa y Ares, es lo mismo. Han dejado el mensaje de la justificación por la fe y es lo más triste de todo. ¿Recuerden qué dijo Pablo en Gálatas 2:16? Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley o por la observancia de los días, de los meses, de las estaciones y de los años, sino ¿cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, es algo blanco y negro. No puedes ser justificado por las obras, nada más eres justificado por la fe. O estás en este lado o estás en el otro. Por eso Pablo dice, si ustedes se vuelven a las obras, es como si no conocieran a Dios. Es como si ustedes se volvieran a las religiones paganas, es lo mismo, porque no están vestidos ¿de quién? De Cristo. Y si ustedes no están vestidos de Cristo, están del otro lado, así de fácil. Y estos son los síntomas de alguien que se está volviendo a un sistema de obras. O sea, de repente su fe y su relación con Dios ya no es tan importante como que viene a tal hora, que viene todos los días a la iglesia, que ya se empieza a preocupar por observar estas cosas, etcétera, que tiene ciertas horas de leer la Biblia, por ejemplo, y ya no la cumplió y ya está en pecado, etcétera. Eso es las obras, eso es la ley, eso es una lista de mandamientos que alguien se pone para tratar de agradar a Dios. Pero no. Los gálatas fueron seducidos muy fuertemente por este sistema de obras. Y nosotros nos queda aprender del error de los gálatas. O sea, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿tú crees que vengas a la iglesia, que vengas temprano, que
que te sientes adelante, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿crees que tienen un mérito delante de Dios? Sí, estás cayendo en el mismo error de los Gálatas. Nada de eso tiene méritos delante de Dios. Todas nuestras buenas obras delante de Dios, ¿cómo son? Dios no las quiere. Acuérdense que lo mejor de nosotros muchas veces tiene intenciones pecaminosas. Al que yo le di dinero a un pobre, muchas veces tiene la intención de que la gente me vea. O sea, todo ese tipo de cosas, nuestras obras son sucias delante de Dios. ¿Cuáles son las únicas obras que Dios va a aceptar algún día? Las de Cristo. Y por eso, ¿qué debemos hacer todos nosotros? Justificados por la fe en Cristo nada más. Que Dios me impute las obras de Cristo, que me las tome a mi cuenta, y que Dios cuando me vea, vea las obras de Cristo. O sea, esa es la única esperanza del pecador. En el ejemplo que vimos al principio del expastor Steve Wood, pues al parecer él se sintió atraído por los sacramentos, por la observancia de ciertas fechas, la misa, el purgatorio, o sea, todo este tipo de cosas que, así como Pablo le hubiera respondido de la misma manera que le respondió aquí a los Gálatas, hubiera dicho: tú observas la misa, la confesión, todos los sacramentos, y como vamos a ver ahorita, temo por ti, que haya trabajado en vano por ti. ¿Por qué? Estás dejando la simpleza del Evangelio, estás dejando el mensaje de la justificación por la fe. ¿Por qué? Sacramentos, ritos, ceremonias, etc. Para Pablo, lo que hizo el pastor Steve Wood, o sea, aunque no se dio cuenta, es como si se hubiera ido tras otra religión. ¿Por qué? Adoptó un sistema de obras. Ese fue el error del pastor Steve Wood. Y por último, en el verso 11 vemos la preocupación pastoral de Pablo. Fíjense cómo dice Pablo: temo por ustedes, tengo miedo por ustedes, que quizá en vano he trabajado por ustedes. Si se fijan aquí, Pablo otra vez pensó lo peor. O sea, tal vez todo lo que hice fue en vano, todo mi trabajo, toda mi labor, tal vez, o sea, pues no tuvo fruto al fin y al cabo. O sea, ustedes se van a volver de plano a la ley. Y este versículo tan pequeño toma mucha fuerza cuando nos ponemos a pensar en el primer viaje misionero de Pablo, cuando le predicó a los Gálatas. Lo que sufrió Pablo en ese primer viaje misionero fueron persecuciones, escapar de un lado a otro, que le gritaran, etc. Eso sufrió. En uno de los episodios lo tuvieron por un dios. Como hizo un milagro, la gente dijo: Pablo es un dios. Pablo dijo: no, y también ese fue un tipo de sufrimiento, porque trató de quitarse a la gente, que no lo adoraran a él, sino a Dios. Algo muy importante también es que en el primer viaje misionero Pablo fue apedreado hasta que quedó inconsciente. Lo tuvieron que sacar arrastrando y no sabían si estaba vivo Pablo. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces Pablo se acordó de todo eso: sudor, sangre, piedras. ¿Y qué dice? Todo esto en vano, dioquis, todo esto cayó en un balde vacío. Pues no sabemos qué tan fuerte le pegó a Pablo esto, pero sin duda sabemos que fue pues algo considerable. Y este es el mismo sentimiento que tienen cristianos y pastores que predican el Evangelio, y de repente la gente se va tras aquel sistema de obras, tras aquella religión, tras aquel Dios pagano, etc. O sea, temo que quizá hemos trabajado en vano por ustedes. Este es un pasaje que nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos y a evaluar nuestra condición espiritual. No sé si en el corazón de alguien le esté atrayendo alguna religión, la católica, los testigos de Jehová, mormones, etc. El punto es que Pablo dice: vas a dejar el Evangelio. Y para Pablo no había otra cosa más importante que el Evangelio. Si lo dejas, es igual, da igual a dónde te vayas, no importa. Has dejado el mensaje de salvación por la fe. También no importa qué tantas cosas cristianas hagamos y pensamos que al fin de cuentas eso me va a servir para ir con Dios. Tampoco, no es por obras, para que nadie se gloríe. Igual, no importa qué tan atractiva pueda sonar una religión, igual que como el pastor Steve Wood, si el mensaje de la justificación por la fe no se encuentra ahí, no sirve de nada esa religión.
póngale el nombre que ustedes le quieran poner. Si no está la justificación por la fe, Pablo dice, me temo que he trabajado en vano contigo. O cómo es que te vuelves a las cosas débiles, inútiles y elementales, te estás volviendo a eso, porque estás dejando el Evangelio. Acuérdense que el cristiano sí hace obras, pero esas obras ¿cómo van? Por la fe, están cimentadas en su fe en Dios y no buscan ningún mérito, sino que es una respuesta a Dios, por un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por él. Y por último, si eres salvo, acuérdate que la salvación empezó desde que tú creíste en Cristo. ¿Desde cuándo empezó? Desde la eternidad pasada, cuando Dios nos conoció de antemano, nos amó. Si conocemos a Dios, ¿por qué es? Porque Dios me conoció. Si amo a Dios, ¿por qué fue? Porque Dios me amó. Entonces, al fin de cuentas, la gloria siempre se la termina llevando Dios. Nunca el ser humano, nunca el pecador, sino siempre la salvación es de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje que podemos sentir la emoción de Pablo de decirles a los Gálatas de que no se vayan tras ese mensaje de obras. Señor, ayúdanos a entender que un mensaje de obras es lo mismo que irse tras una religión pagana con sus dioses y con sus ídolos. Si no permanecemos en el mensaje de la justificación por la fe, simplemente va a dar igual a donde vayamos, es lo mismo. Ayúdanos a tener cuidado de cómo queremos ser declarados justos delante de ti. Si va a ser en mi obediencia, si en las cosas cristianas que hago o en la ley, o si va a ser en la justicia perfecta de Cristo. Y Señor, ayúdame a meditar siempre que mi salvación no empezó en el momento en que yo me arrepentí. La salvación viene desde antes de la fundación del mundo, contigo, escogiéndonos por amor, por gracia, no viendo nada de nosotros porque no tenemos nada, sino que tú veas para escogernos, sino solamente por tu gracia, misericordia, hermosa y digna de alabar por el resto de nuestras vidas. Y por eso te damos gracias y ayúdanos a meditar en este pasaje.